Bienvenidos al tercer episodio del podcast Doctor Cáceres. Hoy, antes que todo, antes que nada, antes incluso de saludar a mi buen amigo Sergio, quiero desde aquí solidarizarme con todas las víctimas, los deudos, familiares y amigos de quienes fallecieron en esta terrible tragedia sucedida en el Real Plaza de Trujillo. Desde aquí, nuestro cariño y nuestra solidaridad permanente. Hablaremos un poco más adelante de este tema de forma muy intensa. Creo que hay cosas que usted debe saber, que nosotros hemos descubierto y que son fundamentales para saber qué cosa está pasando. Y eso lo haremos en estos siguientes minutos. Hola Sergio, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Hola, Augusto. Me uno al saludo a todas las personas que han lamentablemente tenido que sufrir un accidente que no debió pasar. Como tú bien dices, más adelante en el programa vamos a tocar ese tema a profundidad y es lamentable que pasen estas cosas. El país está enlutado desde hace ya una semana y media, ¿no? Primero con las personas que fallecieron en este bus con la caída de un puente y ahora la caída de un techo de un centro comercial encima de personas. Terrible. Sí, de aquí advertimos también algunas cosas porque estamos enterados de que el mismo radar que dejó de funcionar 30 minutos en el aeropuerto internacional, 30 minutos sin radar en el aeropuerto internacional que usamos actualmente, va a ser usado en este nuevo, espectacular, grandioso, magnífico aeropuerto que se está construyendo. Así que también queremos alertar, esas cosas no pueden suceder, no podemos ir como el cangrejo, estamos como el cangrejo. Entonces tenemos que alertar posibles cosas que pueden suceder, tragedias mayores. Y eso es importante que todos los tengamos en cuenta. Eso del radar me parece inaudito, insólito. Espeluznante. Sí, claro. O sea, un radar se apaga 30 minutos y lo vamos a usar en este nuevo aeropuerto del siglo XXII. Terrible, parece más bien del siglo XV. Yo creo que también es importante de quienes tenemos la oportunidad de salir y decir nuestra voz, advertir para que más tragedias no sucedan. Sí, por eso estamos aquí en este podcast Doctor Cáceres. Y quería traerte también una fecha, ya que estamos con esta onda de las fechas. Un 24 de febrero, ¿no? Hace poquito, ayer, hace 3 años recordamos, porque no hay nada que celebrar, el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, que es un tema complicado. Las guerras sacan lo peor del ser humano, ¿no? Terrible, Sergio, sí. En verdad, las circunstancias actuales de cómo se está desenvolviendo este conflicto, que ya cobró miles de vidas, nos hace pensar que estos vaivenes que tiene el mundo se vuelven aún más complicados. Y esto no es estar a favor de unos y en contra de otros. Estamos en contra de la guerra, estamos en contra de la muerte, estamos en contra de la desolación. Esta circunstancia nunca debió de suceder. Rusia es un país súper grande, es un país súper poderoso en comparación de Ucrania. Y eso todos lo sabemos. Rusia tiene intereses en Ucrania. Es cierto, tiene una región que se llama la región del Donbass, donde hay rusoparlantes, es decir, hay personas que son de las etnias rusas. Y eso de ahí es aparentemente el motivo de esta guerra. Pero ahora se ha trastocado un poco estas circunstancias porque a cambio de presidente de Estados Unidos, ha cambiado el presidente de Estados Unidos y ha cambiado la percepción de Estados Unidos acerca de lo que viene sucediendo en Ucrania, y a mí eso francamente me disgusta de sobremanera. La guerra es la guerra, los agresores son los agresores, los agredidos son los agredidos siempre. Y eso de ahí no debemos de olvidarlo, de tenerlo, ni dejarlo de lado. No considero que sea correcto que el presidente de los Estados Unidos hoy día diga que Ucrania es la causante de esta guerra. No es dable. Puede querer algunas circunstancias para lograr algunas cosas que le convengan a Estados Unidos, pero nunca hay que servirse de estas cosas porque el agresor es Rusia. Infortunadamente, pero así lo es. Así que esta guerra tiene una circunstancia, porque habiéndose retirado Estados Unidos de alguna manera
de lo que significa el apoyo activo hacia Ucrania. Quedan solamente los estados de la Unión Europea para darle ese apoyo, y hoy día hay un proceso en el cual probablemente se retroceda la ayuda y esta guerra se convierta en más favorable para Rusia. Ojalá que se logren acuerdos pronto. Ojalá que la intención del presidente Trump sea lograr que las partes se sienten a conversar. Infortunadamente ya se ha sentado a conversar él con Rusia, pero no las partes, y eso de ahí no es bueno. No es bueno para la salud del mundo, no es bueno para la continuación de esta guerra, que no debe de seguir, y ojalá que si la intención fue moderar a las partes y sentarse a que se den mutuas concesiones, esto se logre en beneficio de la paz, que siempre es importante en todas las regiones del mundo, no solamente en Europa, no en algunas zonas, sino en todas partes del mundo. Nosotros, y yo particularmente, yo soy un especial cultor de la paz, y creo que la búsqueda de la paz tiene que ser permanente. No hay que doblegarse, no hay que humillarse, no hay que arrodillarse, pero en busca de la paz se pueden hacer muchas cosas para evitar muertes, porque la guerra debe ser la última de las circunstancias que nos lleven a tomarla en cuenta. Así que ojalá, Sergio, que este drama que vive el pueblo ucraniano en muchas partes de su territorio cese de una vez por todas. Es correcto, Augusto. Y así como la guerra trae cosas muy malas, también nosotros en tu programa ya tenemos la posibilidad de revisar la historia, que nos trae a veces situaciones no tan buenas, pero nos trae valiosas enseñanzas. Y tenemos que recordar tal vez a uno de los personajes más importantes que ha determinado nuestra historia. Un 25 de febrero de 1778 nace Don José de San Martín. Un personaje que obviamente a todos nosotros desde el colegio nos han criado con San Martín, pero creo que podríamos hacer más para rescatar valores que ha tenido Don José de San Martín, no solamente con el Perú, sino personales, para seguir ahondando en lo que es la peruanidad, ¿no? Definitivamente. Yo creo que Don José de San Martín, mi querido estimado Sergio y amigos, es, desde mi punto de vista, el personaje de la independencia, nuestro libertador, y el hombre más querido y respetado por todos los peruanos. Creo que sus valores, lo que lo llevó a formar el famoso Ejército Libertador del Sur, es decir, el Ejército de los Andes, llamado el Ejército de los Andes, que cruza Chile, cruza la cordillera chilena, libra la batalla de Maipú, independiza Chile y después se viene hacia acá al Perú a independizarlo. Es un personaje que después demostró que lo que menos le interesaba era el poder. Mire, un hombre que pudo tener el poder, que pudo hacer uso y abuso del poder, ¿no? Decidió que los peruanos deberíamos de tomar nuestras propias decisiones. Decidió que lo que él creía que debería de hacerse para el Perú no era lo que los peruanos querían, y por lo tanto él decidió tomar el camino de dejar a los peruanos libremente que sigamos el proceso que mejor querramos, pero en libertad. Y se fue, y después se fue a Francia, se quedó en Francia, brevemente llegó alguna vez, regresó a su tierra, Tucumán, y murió en Francia pasados los 70 años de edad, sin mayores bienes. Tenía una pensión, fue una persona que el poder no lo subyugó, no lo arrastró. Cuando tenemos ahora que todo se hace por el poder. Lenin dijo, salvo el poder es todo ilusión, todo es ilusión. Pues la ilusión del poder lleva a muchos a destrozar sus países.
Por eso es que yo creo que la figura, la memoria, la conmemoración del nacimiento de don José de San Martín es fundamental. Él llegó a ser un soldado del virreinato, es decir, un soldado de España, pero después fue un ferviente creyente de la libertad, y luchó incansablemente por ella. Tuvo un acuerdo, una conferencia de Guayaquil con Simón Bolívar, que no se sabe, al final de cuentas, mira, han pasado ya más de 200 años de esa conferencia, no se sabe qué le dijo Bolívar. Todos intuyen, hay especulaciones, pero él decidió no seguir confrontando a los peruanos y dejar el camino libre a los peruanos para que decidan, que al final decidieron incorrectamente que venga Bolívar. Eso fue lo que sucedió, y creo que hay que rescatar los principios y valores democráticos, libertarios y de valores, ¿no?, morales de José de San Martín. Tú lo has dicho muy bien, Augusto. San Martín dijo, el Perú desde este momento es libre e independiente. Y él no hizo nada en contra de sus propias palabras. Hoy vemos a muchas personas que de la boca para afuera pueden evocar palabras tan fuertes como libertad, democracia u otras más, pero claramente no las encarnan y no dejarían, como tú muy bien has señalado, o tener la magnanimidad, la grandeza de poder llegar, conquistar prácticamente, ¿no? Él nos reconquista, ¿no? Nos saca a los españoles y entra él, y en lugar de quedarse con ese poder, simplemente dejarlo ahí y que los peruanos utilicen ese poder, que creo que después fue mal utilizado también, ¿no? Absolutamente, o sea, creo que el desprendimiento de don José de San Martín fue enorme, ¿no? En ese campo, San Martín es un coloso, es un gigante de lo que significa ser un gobernante absolutamente democrático, absolutamente comprometido con el destino de sus compatriotas y de las personas a las cuales liberó, para que asuman ellos su propio destino. Esa libertad en la cual él creía lo grafica por entero, y es un hombre que siempre tenemos que recordarlo en esa dimensión, no solamente porque organizó un ejército, porque vino hasta Lima y derrotó a los españoles en esa primera parte del proceso libertador, pero también creía él que los peruanos teníamos que unirnos para poder juntos hacer frente a lo que quedaba del ejército español. Él era consciente de que había todavía un grueso ejército español en la sierra y había que combatirlo, y él quiso que esto se haga con el concurso de Bolívar, porque él fue a buscar a Bolívar. Bolívar no se dignó a venir a Lima, él fue a buscarlo a Bolívar y le dejó el campo libre a Bolívar y les advirtió a los peruanos de que busquemos nuestro propio destino. Y mi querido Sergio, aún seguimos buscando nuestro destino. Estamos en un camino que a veces está plagado de más sombras que de luces. Y él dejó un camino que después Bolívar viró, ¿no? Porque él dejó un camino, si bien es cierto, de salir del gobierno español, pero no de romper con la cultura española que había gobernado y hecho lo que eran los criollos. Los criollos eran la mezcla del español con el indígena, y era más que una mezcla sanguínea, una mezcla cultural. Somos una nueva raza, somos una nueva patria, fundada desde lo autóctono y de la conquista. Y él no quiso romper con esas raíces. Él deja un gobierno que rescataba esas raíces. Después cambió, ¿no? Y creo que es una de las grandes claves de por qué todavía seguimos, a veces parece sin brújula, creo yo. Sí, parece que seguimos como Moisés todavía en el desierto. Divagando, ¿no?, en el desierto. Así, estamos divagando en el desierto. Ojalá que pronto encontremos el camino. Así que pero es un camino que tenemos que recordar,
¿Para qué? Para poder salir de este desierto. O sea, es importantísimo. Este 26 se anuncian vientos difíciles para lo que significa salir del entrampamiento que tenemos los peruanos. Y necesitamos pues figuras claves, y San Martín es una figura clave para entender el proceso anterior y entender el proceso que se viene. Desprendimiento, valores, principios, libertad, decisión y buscar la concordia. Qué difícil es hoy en día, pero él lo hizo. Y por eso lo recordamos con esa valía que se merece. Por supuesto que sí, Augusto. Y siguiendo un poco la historia, tenemos que recordar también que un 28 de febrero de 1823, poquito después de que ya se había ido San Martín, no se elige porque no hubo elecciones, pero se proclama el primer presidente, con ese nombre, presidente del Perú. El 28 de febrero de 1823, José de la Riva Agüero Sánchez Boquete. Porque hay otros Ribagüeros, no hay que confundirlos. No, sí, claro. Es decir, el primer presidente constitucional de la República del Perú fue don José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, elegido por el Congreso. El Congreso que dejó San Martín para que se proclame la primera Constitución. Es el Congreso. Por eso es que la obra de San Martín es tan importante. Entonces, don José de la Riva Agüero asume la presidencia por encargo del Congreso y hace una serie de reformas, de cambios y de cosas positivas que se hizo. Y entre las cosas que tenía que hacerse era seguir combatiendo al ejército español. Y entonces él llama a Bolívar. Bolívar viene a instancias de don José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, y después de eso, en el interín, los españoles retoman Lima. O sea, llegan a retomar Lima y él va hacia Trujillo y se traslada todo el gobierno hacia Trujillo, y ahí está cuando llega Bolívar. Él tiene un gobierno efímero, ¿no? Es un gobierno de 4 meses. En ese gobierno, a Riva Agüero, Bolívar lo ve como un rival, lo combate, ¿no? Y después él es apresado y se va a vivir al exterior, se va a vivir al extranjero, en lugar de ser ajusticiado. La orden de Bolívar fue que lo ajusticien, pero no se le llega a justiciar y él se va. Después regresa él, llegó a ser presidente del Estado norperuano en la Confederación Peruano-Boliviana entre 1836 y 1838, o sea, posteriormente, y ya se quedó en el Perú después de que la Confederación terminó y a escribir sus memorias, pero fue un presidente de 4 meses porque fue vencido y derrotado, apresado por Bolívar. Así que este es el destino del primer presidente del Perú. Y justamente nos da pie para hablar, porque él estuvo solo 4 meses y nos abre una ventana para poder examinar algunos presidentes que fueron breves o duraron muy poco. Exacto. Entonces, justamente tenemos también a José Bernardino Torre Tagle. Torre Tagle. Así es. Y él duró 7 meses. 7 meses en el poder. Y ahí como decía, tenemos una lista, ¿no?, que la vamos a recordar. Entonces está Sagasti, que es moderno, ¿no? 8 meses. Paniagua, 8 meses. Mariano Herencia. Mariano Herencia. 7 días. 7 días. Manuel Merino, 5 días. ¿no? Es el presidente más efímero que hemos tenido. ¿No? ¿Cómo se llama? El breve. El breve, sí. ¿No? Así que nos abre esta ventana para hacer una reflexión sobre los presidentes que han durado muy poco, ¿no? Sí, claro. O sea, el sucesor de Riva Agüero fue precisamente Torre Tagle. Torre Tagle fue encargado por el Congreso, por eso fue el segundo presidente constitucional encargado por el Congreso. Pero ahí hay una circunstancia, Bernardino, don José Bernardino Torre Tagle, él aparentemente conspiró
con los españoles para el regreso de los españoles. Por eso fue acusado él de esa conspiración, junto con Juan Berindoaga, un militar de esa época, y a la parte final él negó todo eso, Torre Tagle, pero en la parte final de una proclama él se declara súbdito español, infortunadamente, rompiendo una capacidad que se le había reconocido. Él independiza Trujillo, un área muy importante, en esa época era un territorio muy importante, era el marqués de Torre Tagle. Él declara la independencia porque era un independentista reconocido y furibundo, ¿no? Igual que Ribagüero fue desde muy joven, él a los 16 años se inscribió perdón, él no a los 16 años, sino después fue y se alistó con San Martín. También tuvo una etapa muy importante, y que fue antes de la llegada de San Martín. Y después él terminó asilado en el famoso Real Felipe, en la fortaleza del Real Felipe, y ahí murió de escorbuto. Él, su esposa y uno de sus hijos. Terrible fue el final de José de Torre Tagle. Fue terrible. Y bueno, después a Juan Berindoaga, que era también se le acusó de conspirador, se le hizo un juicio y murió. Se le ejecutó por ese juicio. Así que la historia de ese inicio con la llegada de Simón Bolívar fue terrible. Se dice en la historia, mi querido Sergio y amigos, que en realidad Torre Tagle no es que estaba en contra de la independencia, sino que él estaba en contra de lo que estaba haciendo Simón Bolívar y su ejército, porque su ejército se comportaba como un ejército de ocupación, saqueos, vandalismo. Entonces estaban hastiados de lo que hacía eso, por eso que buscaban un acercamiento a los españoles para lograr la independencia de España, pero concertada. Y eso aparentemente fue así hasta que él hizo esa declaración en la cual se declara súbdito español, que para muchos historiadores le parece incomprensible, pero así sucedió, y ahí borró todo lo que había hecho con la mano izquierda, borró todo lo que había hecho con la derecha, y queda un triste recuerdo de él, de su gobierno y de su acción. Tal vez una frase desafortunada que no resume su vida, claramente. Como tú bien dices, fue un real independentista, y claro, en ese balance político de ese momento, que había que contrarrestar lo que representaba Bolívar, que era una independencia alejada de lo español, él trata de reivindicarse seguramente como español, y bueno, se equivocó de repente en lo que dijo, o cómo lo recogieron, en qué momento, ¿no? No, sí, claro, el tema es que a Bolívar se le temía, porque Bolívar eliminaba a todos sus... A todos sus adversarios los eliminó a un patricio de la independencia venezolana, o sea que en realidad se le tenía temor y se le conocía que era feroz en esa parte. Así que esa es la historia de estos dos presidentes. Después está mucho más adelante, ¿no? Mariano Herencia. La historia de Mariano Herencia es un poco desconocida. Mariano Herencia... 7 días duró. 7 días. Mariano Herencia era vicepresidente del presidente José Balta. José Balta es un presidente que muere asesinado por los hermanos Gutiérrez, una famosa rebelión que hubo, que después a los hermanos Gutiérrez se les también ejecutó. Y entonces él toma el poder porque era el primer vicepresidente constitucional, y se lo entrega a Manuel Pardo, que era y Lavalle, que después murió siendo presidente del Senado, pero él dura 7 días. Lo triste de Mariano Herencia es que Mariano Herencia después fue apresado, acusándolo de conspirador, y es muerto en un viaje que se le había ordenado que se vaya hacia la frontera con Brasil. Así que estos presidentes, mira, tenemos a Torre Tagle, tenemos a Mariano Herencia, que terminan en procesos de ejecución y muerte en sus gobiernos tan breves, ¿no? Y ya en la etapa actual tenemos en
proceso, donde hemos tenido muchos presidentes. Tenemos a Manuel Merino de Lama, tenemos a Francisco Sagasti, que son presidentes también breves, pero el más breve de todos es Manuel Merino de Lama, ¿no? Presidente solo por 5 días, presidente constitucionalmente elegido, que después él renuncia a la presidencia. De manera inconcebible, de manera absolutamente increíble. Y yo te lo puedo decir, mi querido Sergio, porque yo he vivido esa parte de la historia. Yo conocí a Manuel Merino de Lama. Cuando él fue elegido presidente, yo le ofrecí mi apoyo absoluto, porque como demócrata había que consolidar la democracia y él era un presidente constitucional, pero desoyó todas las voces de personas que lo que queríamos era afincar la democracia y luchar para consolidarla, y él de manera no concebible, porque he escrito inclusive un libro en la cual muchas de esas cosas que él dice no eran la realidad, y termina renunciando porque yo creo que hubo un temor a lo que le venía a él después, y eso lo obliga a renunciar para evitarse problemas. Cosa que nos llena de mucha pena, porque no muere de manera, pues, no es ejecutado, pero él se hace un sepuki, ¿no? O sea, políticamente, y demuestra que hay muchas personas que toman el poder que no tienen las calidades y las cualidades y las condiciones para ser presidente, que ese es otro problema, ¿no? Igual como los presidentes que vinieron después, ¿no? El señor Sagasti, el señor Castillo, que son personajes que no tienen las cualidades para haber asumido la primera magistratura. Y nos encontramos en ese problema, que hoy en día tenemos gobiernos que no tienen las cualidades, gobernantes que no tienen las cualidades para ser gobernantes. Entonces, ahí tenemos nosotros que hurgar en la memoria para ver qué personajes sí han tenido las cualidades para ser gobernantes. Y ahí, Sergio, nos encontramos con el nieto de Manuel Pardo y Lavalle, que llegó a ser presidente, que es Pardo y Barreda. Manuel Pardo y Barreda fue un presidente muy importante entre 1904 y 1909. Él asume la presidencia, esto es hace un poco más de un siglo, y tiene 2 gobiernos. Ahí está su foto, tiene 2 gobiernos, entre 1904 y 1909, y tiene un gobierno entre 1915 y 1919. La cara y sello de su gobierno. El primer gobierno de este señor, que fue un jurisconsulto formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con grandes pergaminos, un hombre que estuvo en una comisión para poder hacer los primeros lineamientos de los reclamos que ya tenía Ecuador, reclamos que han servido incluso hasta para el arbitraje. O sea, su exposición de por qué el Perú tiene esos territorios, le pertenecían al Perú, vienen de esta mente ilustrada, ¿no? Fue rector de la Universidad de San Marcos y presidente de la República, donde hizo una gran reforma educativa. En su primer gobierno hizo una gran reforma educativa, sacó la educación primaria que estaba en los municipios y la puso a manos del gobierno central. Pasó de tener 1.500 escuelas a tener más de 3.000 escuelas. Pasó de 100.000 estudiantes a casi 200.000 estudiantes. Hizo la escuela técnica, que en ese momento, que ahora se llama Pardo precisamente, este presidente formó la escuela, la normal, porque también se hizo la Cantuta. Hizo mucho por la reforma del magisterio, hizo muchas reformas en cuanto a la educación que después fueron olvidadas y dejadas de lado. Y su segundo gobierno es un gobierno complicado, porque es después en la Primera Guerra y después de la Primera Guerra, con muchas escaseces, con muchos reclamos, con muchos problemas que no le permitieron repetir los bríos de su primer gobierno. Entonces, hay presidentes como Pardo y Barreda que sí nos hacen pensar de que sí, las personas con capacidades pueden acceder al gobierno y pueden tener gobiernos
que logren lo que el pueblo requiere. Y eso de ahí tenemos que recordarlo siempre como una enseñanza para lo que viene después. ¿Qué vamos a hacer nosotros con los 50 y tantos candidatos que se nos van a presentar? ¿Quién es el más capacitado o quién sería el más capacitado para ser presidente? Ese es un tema que es ahora difícil de encontrar. Porque además él es uno de los presidentes que renovó el civilismo. Civilismo es, el Partido Civil fue uno de los partidos más fuertes entre lo que significa la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Entonces, él fue un presidente notable en lo que significa su actuación y por eso hay que mencionarlo. Estamos en la fecha de sus natalicios, estamos en los días de su natalicio y sería bueno recordarlo porque estos son presidentes olvidados. O presidentes olvidados. 24 de febrero de 1864 nace el presidente Pardo Ibarreda. Así es. Que tú has dicho algo muy importante, ¿no? Hizo una gran reforma educativa que después fue dejada de lado y además destruida, ¿no? Así que eso es lamentablemente una de las cosas que suele pasar, ¿no? Alguien construye algo, viene después de un tiempo otro y porque no tiene argumentos políticos para tapar el pasado, lo que hace es destruir la obra del anterior. Su gran enemigo, aunque parezca increíble, fue Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía fue su primer ministro en los 3 primeros años de su primer gobierno. Así que participó en la reforma. Y después cuando ya fue presidente, porque a él lo deportó Leguía, dejó de lado todo lo que se había avanzado. Todos los presidentes que vinieron después lo dejaron de lado y se fue y quedó olvidada en la historia esta gran reforma educativa que si se hubiera quedado, mi querido Sergio, si se hubiera mantenido, si se hubiera seguido, por eso que es importante saber que cosas buenas que hacen los gobiernos no se deben de cambiar, sino hay que continuarlas, pero para ello tienes que saber qué cosas son las cosas buenas que se deben de continuar y por eso necesitamos gobernantes capaces, eso es fundamental. Así que ese es, creo, un justo homenaje a este presidente que en su primer gobierno fue notable, muy importante. Y eso nos da paso también a recordar ya no solo personajes, sino acontecimientos que se han ido perdiendo en la Lima, del paso de la Lima antigua a la Lima moderna. Yo creo que tiene varias explicaciones, pero queremos recordar en febrero los carnavales. Así como recordamos personajes importantes de nuestra historia que nos dan lecciones, parte de una de las lecciones más importantes del ser humano es ser feliz. Tú eres doctor y sabes muy bien que cualquier paciente que tenga un buen ánimo, o mi abuelo fue doctor, que tenga una buena actitud sobre la vida, se va a sanar más rápido por cualquier medicina que le pueda dar un médico. Se va a salvar o se va a recuperar más rápido solamente por tal vez ser feliz o tener ganas de vivir. Y eso lo hace no solamente pues el estar contento con su vida, sino el poder compartir con los demás. Y los carnavales en Lima, en el Perú en general, pero en Lima especialmente, se celebraban de una manera increíblemente efervescente. Y eso se ha perdido. Ya ni siquiera celebramos los carnavales, se han realmente perdido. Y los carnavales no tenían ese tema del tema del agua y la mojadera, pero era una fecha importante en la cual todos participaban. Cuéntanos un poco cómo eran los carnavales. Yo ya no los viví con tanta intensidad y ahora casi pasan desapercibidos. Casi se ha extinguido, ¿no? En Lima. Todavía tenemos de recordación importante y que funciona y que de alguna otra manera muchos viajan. Es el carnaval cajamarquino, la gente de Cajamarca hacen, está también el de Huancayo conjuntamente con la Yunza, ¿no? El de Ayacucho también, o sea, hay pueblos que todavía mantienen en su nivel esta celebración del carnaval. Pero el Perú ha perdido eso en nuestra Lima actual. ¿Por qué? Los filósofos griegos decían de que el hombre busca su felicidad, ¿no? La búsqueda de la felicidad. Las constituciones dicen que lo que se trabaja es para buscar la felicidad. Incluso hay algunos gobiernos que tienen Ministerio de la Felicidad, yo creo que no es para tanto, pero
febrero era el mes en que de alguna u otra manera había mucha algarabía, Sergio. O sea, la gente salía con mucha alegría a celebrar estos, porque en algunos momentos habían 3 días de carnavales. En una fecha eran 3 días que todos se mojaban, se echaban globos, un poco de talco. Y había fiestas. Las fiestas de carnavales, por ejemplo, de Barranco, eran súper reconocidas y se festejaban mucho antes que yo, por supuesto. Eso también hay que decirlo, ¿no? Pero ya yo en mi época encontré que era mucha algarabía, se hacían fiestas, todos teníamos que ir disfrazados a las fiestas de disfraces para carnavales, ¿no? Mi padre, que era un hombre pues muy, muy severo, muy recto, se hacía de la vista gorda en esos días de carnavales para que se echaran un poco de agua a los globos y qué sé yo. Pero esa alegría que se trató de sustituir con la fiesta de San Valentín, que es una fiesta un poco importada, pero bueno, ya el 14 de febrero, la fecha del amor, ya, pero no todo el mundo ama, ya de la amistad, del compadrazgo y de lo que tú quieras, pero tratando de lograr eso, de que haya un tiempo en el cual expresemos nuestra felicidad. ¿Por qué febrero? Yo creo porque el verano siempre se presta para eso, ¿no? Todos andamos un poco más calurosos, el sol nos da alegría, el sol está típicamente comprobado que nos alegra la vida. Hay terapias para uso del sol, pantallas y todo lo demás en búsqueda de que las personas que sufren de depresión, por ejemplo, salgan de esta. O sea, el sol tiene eso de alegrarnos la vida. Tiene mucho sentido en una Lima llamada color panceburro, ¿no? Porque pasamos casi 8 o 9 meses del año grises, ¿no? Entonces el sol daba alegría y eso eran los carnavales y hemos traído ahí un par de fotos donde se ve a las personas pues no a 10, a 12, era todo el pueblo de Lima salía a festejar, había carros alegóricos, concursos de belleza, concursos de canto, es decir, el ño carnavalón. por supuesto. Se paseaba el ño carnavalón, claro. O sea, mira, mucha alegría, mucho festejo, la gente salía a liberarse de las tensiones. E incluso en una época, en el Perú, había el famoso horario verano. Es decir, las personas trabajaban solo hasta las 2 de la tarde. Perú ¿Los viernes o todos los días? Todos los días. Ah, o sea, era el horario de verano, ¿no? O sea, en una época no había clases, los papás llegaban más temprano, o sea, ese era... Bueno, y era un festejo familiar. Era también. un festejo familiar, claro que sí. Entonces, yo creo, Sergio, y aquí ya regresando a la realidad, ese tema comenzó a declinar con la llegada del terrorismo, ¿no? O sea, aquí tenemos, mira, esto de aquí era... está el Estadio Nacional al fondo, porque está la cúpula del Estadio Nacional, o sea, esto es, si más no me equivoco, debe ser la Plaza Manco Cápaco, estoy equivocado, pero podría ser, pero es una época de los años 50, 60, que están los paseos, las caravanas, de los carnavales. Así que ahí está el ño carnavalón, está ahí atrás en uno de los carros alegóricos. Entonces, esto de aquí ya no existe. Yo me acuerdo muchas historias de mi abuela que me contaba, o de mis padres, que también en los balnearios, en Ancón, en San Bartolo, se hacían grandes fiestas en los clubes, la gente iba disfrazada, se elegía a la reina claro, a la reina del carnaval. Claro. Y todo esto, lamentablemente, que además, como dije hace un rato, era una fiesta donde participaban niños, adultos, todos juntos celebrando. Todo esto se ha perdido y creo que hemos perdido un poco la alegría también, ¿no? No, sí, claro. Un poco que después se fue tergiversando en los barrios más populares, con el betún, atacando a las personas, agrediendo. Esa parte fue un poco el declive de esta fiesta que fue perdiendo su esencia, que al final terminó de ser arrasada con la llegada del terrorismo. Entonces, claro, eso de ahí es algo que también hay que mencionarlo, porque siempre la guerra, la muerte, el terror arrasa con la alegría de las personas, ¿no? O sea, vives en una oscuridad. ¿Qué es lo que debe estar sucediendo ahora en Ucrania? Regresando un poco, y lo que debe estar sucediendo en todas las partes del mundo donde hay conflicto, ¿no? Y aquí abogamos por eso, de que
El amor, la alegría, la paz, viene con la paz, viene con la unión y viene con el desarrollo. Entonces, el terrorismo que estuvo aquí desde 1980 en adelante hasta más avanzado los 2000, hasta 1992, 12 años prácticamente, y que trágicamente también se nos recordó con la toma de la Embajada de Japón, o sea, se prolongó un poco más. Eso de ahí fue destruyendo esa capacidad de alegrarnos, esa capacidad de ser más felices. Porque vivíamos dentro de nuestras casas con miedo, ¿no? Sí, claro. Causaron terror. Sí, Esa era sí, la sí, época sí. del terrorismo. Terrible. El Sendero Luminoso logró tener lo que pretendía, ¿no? Causarnos terror. Sí, por eso que yo creo que estas fiestas de los carnavales de Cajamarca, de Ayacucho y de otros países donde se da, perdón, de otras ciudades donde se da en el Perú, deben de mantenerse. Y deberíamos de tener algunas cosas más relacionadas con el carnaval, sin agua, por supuesto, que ahora tenemos que cuidar el agua, etcétera, pero deberíamos de retomar algunas de las cosas que le dieron, ojalá se pueda, ojalá el ánimo de nuestros millennials, centennials y todos los jóvenes pueda volver a darse para que recuperemos esa alegría de vivir y esa alegría que nos da más estímulo para seguir adelante. Me parece un mensaje importante porque los carnavales no es tirarse agua, es celebrar en familia, en las calles, tomar las calles, salir de nuestras casas. Y bueno, también a veces las circunstancias políticas de los últimos años también creo que no abonan hacia Sí, ese lado. pero creo que los carnavales de Ayacucho y el carnaval de Cajamarca son una muestra de lo que se puede hacer bien. Correcto. Se están volviendo, el de Cajamarca es muy reconocido. No han cesado. No, y hay más alegría. Así que recuperemos la alegría de este febrero, a pesar de las circunstancias que vivimos tristes, que no podemos dejar de mencionar y de decir, pero tenemos también que tratar de buscar salir adelante sacando lo mejor de nosotros. Por supuesto que sí. Y vamos a internarnos a un poco retomando como empezó tu episodio de Doctor Cáceres, recordando a las personas que han fallecido y están heridas o han tenido que ver con esta tragedia en Trujillo muy lamentable. Y para eso vamos a hablar, o no sé si quieres comentarnos un poco lo que has percibido, visto estos días después de la tragedia con respecto a lo que fue esta estructura que ha caído en nuestro centro comercial. Sí, claro, un poco que todos estamos impactados porque una estructura de semejantes dimensiones, en un centro comercial de los más modernos, ¿no? Esta estructura se construyó en el 2016, ¿no? Que colapse de esa manera y que, pues, daña a tantas personas, cause la muerte a tantas personas, no es un terremoto, no es algo fortuito. Es algo que ha sucedido y que todo el mundo está preocupado ahora si su casa está bien hecha. O sea, todos un poco más, oye, estaremos bien, ¿qué irá a pasar? Las columnas. Psicosis, ¿no? No, claro, un poco la colectivo. psicosis, ¿no? O sea, esa psicosis colectiva se ha trasladado a los municipios que ahora tratan de cerrar a todos los centros comerciales. Han cerrado como 8 o 9 establecimientos comerciales, aparte que el Real Plaza ha dicho que va a estar cerrado varios días, ¿no? Es decir, ahora todos se dieron cuenta que algo que puede causar peligro. No, sí, entonces, eso de ahí aumenta la psicosis y eso de verdad también tenemos que poner un alto. Estoy convencido de que la empresa dueña del Real Plaza, todo el grupo Interbank, se va a hacer cargo de lo que corresponde y asumirá las responsabilidades que correspondan en los términos que correspondan y las autoridades también. Pero esto de aquí, Sergio, me llama poderosamente la atención porque en verdad lo que intentaron hacer en ese sitio, en ese patio de comidas, fue una cúpula. Pero adentrándonos, ahí está la construcción de la cúpula, ¿no? Pero esta cúpula no se compara con otras cúpulas. Y entonces yo me he puesto a investigar un poco acerca de las cúpulas. Y resulta de que la cúpula más antigua que tenemos conocido es la tumba de Roma, ¿no? Que es el Panteón Romano, que es una estructura que se hizo en el siglo II
después de Cristo. Y esta es una de las cúpulas más emblemáticas del mundo, que es la iglesia de Santa Sofía, en Estambul, ¿no es cierto? Que es del año 1200 y que ahí está, perenne, pero la cúpula, como ustedes ven, son cúpulas que tienen mucha curvatura. Y podemos ahí entrar a la cúpula de la iglesia de San Pedro del Vaticano, podemos entrar a la cúpula incluso del Capitolio de Estados Unidos, o la cúpula del domo que existe en Inglaterra, ¿no? Que ahí está, esa es la cúpula. Como ven ustedes, son las columnas de fierro son curvas. Y si nosotros regresamos, Sergio, un ratito para ver, esas columnas son rectas. Y nos decía un ingeniero, ¿no?, que estructuralista, que comentaba esto, es que debido a que esa cúpula es chata y tiene las curvas, las columnas rectas, no ha soportado lo que son las fricciones. Entonces decía él, para hacer esto, si la cúpula es así, no puede hacerse así. Si la cúpula es así, se hace así. Y eso es lo que ha sucedido en buen romance y en una conversación que no es técnica. Yo no soy ingeniero, pero ahí está. Las columnas rectas y la cúpula chata, pequeña. Entonces, se ha querido hacer algo que no es lo que se debería hacer. Y yo te digo además, Sergio, los peruanos somos expertos en hacer cúpulas. La iglesia del Inmaculado Corazón de María de Magdalena es una hermosa cúpula que es una reproducción de la Basílica de San Pedro del Vaticano, y se hizo en 1957 y ahí está. O sea, el tema no es la cúpula, el tema es cómo se hizo. El diseño y el proceso constructivo, ¿no? Exactamente. O sea, y hay responsables. Después hay otros comentarios de que hay algunas columnas que apuntalaban, que hablaba otro ingeniero, pero creo que por ahí va la cosa. Que no nos entre psicosis, pero sí una cuestión que debe ser muy importante. A los municipios se les ha ido quitando competencias, Sergio. Y eso es una de las cosas que hay que analizar con mucha más profundidad, pero ahora quiero decir que ahora hay una serie de instituciones reguladoras. He leído que Indecopi va a hacer una sanción, todos quieren, pero no le dan las competencias que tenía la municipalidad y se las han ido quitando a favor de estas otras reguladoras. Justamente yo una de las cosas que aprendí en los últimos años trabajando en gobiernos municipales, entre ellos el tuyo, fue justamente, y yo te escuché muchas veces, ¿no? Nos han quitado la posibilidad a los alcaldes de regular, de supervisar, de fiscalizar. Tú lo has vivido en carne propia. Así, claro. O sea, el Ministerio de Vivienda incluso ha dado una ley, y esto para las edificaciones, en donde se pueden hacer una construcción con un famoso, digo famoso porque para no decir tristemente célebre, grupo que se llaman los revisores urbanos. Es decir, ya el constructor no tiene que pasar por la municipalidad. Contrata a estos revisores urbanos, quienes son los que hacen todo el chequeo de los planos. Ellos pueden ser juez y parte, por si acaso. Y la municipalidad tiene que darle la licencia de construcción sí o sí. Después tiene que ir y verificar, pero ya una vez que se ha hecho. Entonces, estas son las competencias que se les ha ido quitando a las municipalidades porque no se les ha dado mayores también, no solo competencias que tenían, sino mayores capacidades. El Perú tiene un problema en la función pública, mi querido Sergio, y tú lo sabes, es la capacidad de gestión. Entonces, hay muy pocos funcionarios públicos que son debidamente capacitados porque no se ha querido invertir en lo que es el servicio civil. El servicio civil es algo que se ha ido dejando de lado. Es decir, al funcionario público se le minimiza, no se le paga bien, se le persigue. Entonces, nadie quiere ser funcionario público, muy pocos quieren ser funcionario público. Entonces, eso de ahí hace que conseguir funcionarios públicos para que puedan tener un buen trabajo en las municipalidades es muy difícil. ¿Por qué? Porque además los sueldos, los honorarios no son espectaculares. Y entonces todos prefieren irse al sector privado. Y pierde el Estado su capacidad
en lo que le corresponde. Nosotros no necesitamos más Estado, ni menos Estado. Necesitamos un mejor Estado. Y un mejor Estado significa competencias, capacitaciones, regulaciones, pero dentro para hacer que cada vez tengamos mejores funcionarios públicos en todas las áreas. Ya lo habíamos comentado en alguna oportunidad. Más allá del Banco Central de Reserva, más allá del Ministerio de Relaciones Exteriores o del mismo MEF, es difícil encontrar instituciones dentro del Estado que tenga funcionarios que estén a la par con la capacidad que se le pide, es decir, para ir a revisar estas estructuras que son tan importantes porque van a albergar adentro a cientos, a miles de personas en general. Y entonces propiciamos estas tragedias. Entonces ahora no debemos de caer en el estereotipo, tampoco debemos de caer en la desidia, debemos de hacer las cosas como debe ser. Y a los alcaldes decirles que actúen con responsabilidad, no creando una psicosis que no debe de ser. A los políticos no pedir pues que por favor vayan y lo juzguen al presidente del grupo Interbank, ¿no? O sea, porque esto ya parecería que es como la teoría de la autoría mediata, ¿no? Es decir, el señor que es el dueño del grupo tenía que saber lo que hizo el constructor, que eso es lo que se le aplica a muchas personas ahora. Porque es el dueño, tiene que saber, o porque es el jefe o es el presidente, tiene que saber. Y eso no es así. Hay responsabilidades. Cuando las responsabilidades se diluyen, mi querido Sergio, entonces ahí es donde todos los demás dicen, agarran a uno que hizo mal y dicen, no, bueno, el señor presidente del directorio él sabía, yo le dije que estaba haciéndose mal, ¿no? Y entonces él se convierte en colaborador eficaz y se acabó, él no tiene pena y al otro, eso no puede ser. Entonces aquí hay constructores, hay diseñadores, hay gente que está directamente responsable con lo que se construyó y tienen que, pues, ser investigados, y todo en un debido proceso para que si hay un tema de responsabilidad, la asuman. Y la empresa tiene que asumir lo que corresponde a lo que es todo este tema con relación a los que están ahora hospitalizados, a las indemnizaciones y todo, y lo tiene que hacer con demasía. Eso sí, yo creo que al Grupo Interbank le corresponde en estas circunstancias ser no solamente correctos y adecuados, sino hipergenerosos con aquellos que hoy día están sufriendo o porque son víctimas o porque porque sus familiares han fallecido o están heridos. Eso sí les corresponde, demostrar que la empresa privada está a la altura de las circunstancias, en una circunstancia en la cual es la empresa privada la que particularmente ha fallado en ese ámbito, en ese campo, no los altos directivos, sino quienes tienen esa responsabilidad. Y que se revise todo, eso sí, estructuralmente, que se haga todo con corrección. Hay que ceñirse a lo que corresponde. Cúpulas, edificios se construyen desde los tiempos impertérritos de la humanidad. Así que incapacidades a nivel del Perú no hay. Los peruanos construimos Machu Picchu, Sacsayhuamán, construimos innumerable cantidad, construimos Caral, ¿no? Construimos la cúpula de la iglesia del Inmaculado Corazón, construimos hermosísimos edificios que son el orgullo de los peruanos. Ahí está, en Chachapoyas tenemos Cuelap. Es decir, tenemos la capacidad sí de hacerlo, pero también tenemos que tener la capacidad de reconocer los hierros si nos equivocamos y tratar de que no se repita. No debería de repetirse algo como esto nunca jamás en el Perú. Ni un fallecido, ni un herido más por una construcción en la cual se erró o hubo alguna circunstancia que se debe de investigar para que se encuentren a los responsables. Claro que sí. Ahora, lo más increíble es que nadie se haya dado cuenta de estos posibles errores constructivos o hasta de diseño, ¿no? Al parecer, y ahí sí hay podría haber una responsabilidad de la empresa. Hay unos videos donde salen unas columnas nuevas que se han hecho, pero nadie dice nada, ¿no? Nadie dice nada. Y eso llama la atención por lo menos, ¿no? No, sí, yo creo que lo que debería de hacer la empresa, yo formaría una comisión investigadora con personajes independientes
llamaría a los expertos del Colegio de Ingenieros y para que hagan una investigación independiente. Creo que algo de eso han ofrecido y creo que transparenten todo, que pongan todos los planos, todos los diseños, todo a manos de toda esta comisión, que es una comisión absolutamente imparcial, para que se llegue a la verdad. Para que esto de aquí nos sirva a todos de ejemplo de que si nosotros actuamos con honestidad, al final eso se va a reconocer. Nos podemos equivocar, podemos errar. No hay quien sea absolutamente incapaz de errar. Somos humanos. Somos humanos, ¿no es cierto? Pero eso de ahí no significa que no podemos rectificar. Más error, mayor rectificación. Porque eso es lo importante. Rectificarse para poder después corregir los errores. Y eso es lo que tenemos que hacer en todos los ámbitos del ejercicio, ya sea de las profesiones liberales, de las empresas y del Estado mismo. Es decir, saber que nos hemos equivocado, pero saber que podemos mejorar. Y para eso tenemos que tener la humildad de reconocerlo, la capacidad de aceptarlo y después de asumir las responsabilidades y de mejorar. Y ese es de todos los días, ese es nuestro quehacer de todos los días. Yo lo comentaba hace días, esa es la función, por ejemplo, de ser padre. Nadie nace sabiendo ser padre. Todos aprendemos a ser padres cuando tenemos hijos. Es decir, los hijos son nuestros mayores profesores, son maestros universitarios para ser padres. Pero depende si somos buenos alumnos. Es decir, y se aprende todos los días. Y cometemos errores, pero los rectificamos. Y cada día tratamos de tener mejores hijos. Pero esa es nuestra responsabilidad, de formarlos mejor aprendiendo de ellos. Es un cambio, una interacción importantísima, pero para eso tienes que estar cerca de tus hijos, tienes que estar con ellos, tienes que participar con ellos, tienes que saber lo que piensan. ¿Para qué? Para que tú puedas estar con ellos en su proceso de desarrollo. Y eso es lo que corresponde a todos dentro de una estructura social. Todos tenemos que aprender de todos. Y tenemos que tener un Estado que responda a las necesidades y responda también a los anhelos y a los temores de un pueblo. En este caso, estamos todos muy tristes por lo que ha sucedido, pero estamos muy preocupados porque se vayan a caer las estructuras. Me supongo que ya nadie va a querer entrar a un centro comercial durante mucho tiempo, pero esos temores hay que desecharlos. No todo lo que se hace en el Perú está mal. Recordemos todo lo que hemos construido, todo lo que hemos hecho, y tenemos la capacidad de hacerlo y hacerlo bien. Y lo hemos hecho bien. Tenemos construcciones que tienen siglos de siglos. Y eso de ahí es obra de los peruanos. Así que por la falla de unos no pueden pagar todos. Yo creo que ese tiene que ser nuestro mensaje, mi querido Sergio. Por supuesto que sí, es nuestro mensaje casi de cierre en este tercer capítulo de Doctor Cáceres. Y nos vamos con una triste noticia también, pero creo que su arte nos da alegría, o nos dio alegrías, ¿no? Es el fallecimiento hace pocos días de Roberta Flack. Sí, claro. Roberta Flack, una cantante muy importante en los Estados Unidos y que tiene una canción emblemática, ¿no? O sea, tiene muchas canciones Roberta Flack, pero tiene una canción emblemática de los años 70 que se perenniza hasta nuestros días, ¿no? Creo que sin ánimo de menoscabar las otras expresiones musicales, la música de los años 70 es la más potente en lo que se refiere a mensaje, ¿no? Mensaje de amor, un mensaje de convivencia pacífica, un mensaje de lo que te puede suceder en la vida, como este mensaje de su canción emblemática que es Killing Me Softly with It, que es matándome suavemente con tu canción, ¿no? Así que no nos pase tampoco, que no nos maten, no, por favor. Pero Roberta nos dejó eso y estamos tristes por su partida, pero estamos reconfortados por su innumerable cantidad de canciones y su canción emblemática, Matándome suavemente con tu canción. Bueno, muchas gracias, Augusto, y es momento de despedirnos. Adiós. Gracias, amigos. Un abrazo. His fingers, singing my life with his words, killing me.